Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta mañana poder reunirnos con el propósito de ser enseñados por ti, Señor. Te suplicamos, Padre, que permitas que nuestros corazones puedan despojarse de todo espíritu de suficiencia, orgullo, vanidad, arrogancia, para que podamos escuchar tu tierna voz. No sé nada, Señor, tú lo sabes todo. Permite, Señor, que todo lo humano pueda desaparecer y que solamente se pueda manifestar tu gloria, Padre. Permite que tu nombre pueda ser exaltado y que podamos comprender quién eres tú realmente. Quedamos en tus manos, Padre amado, y en las de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muy buenos días para todos. Y buenos días para los hermanos que nos están mirando a través de los medios, de Facebook, de YouTube, y esperamos que podamos aprender todos esta mañana algo de la palabra del Señor, ¿cierto? Quiero que busquemos en la palabra del Señor, Primera de Corintios, que es el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana para esta serie. Recuerden que hoy empieza una serie de conferencias sobre profecía y este es el primer tema de 8. Así que vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 13. En Primera de Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, nos habla de algo muy interesante, que a mí personalmente me costó más de 20 y pucho de años para comprender, y creo que hasta ahora estoy medio empezando a entenderlo. Hasta ahora estoy medio empezando a entender. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: y si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, escuchen esta palabra, y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego empieza a explicar Pablo el amor como un principio divino. En el versículo 4 Pablo empieza a hablar de que el amor no es una teoría, de que el amor no es conocimiento, sino que dice que el amor es un principio eterno. Y es un principio que nace en el corazón de Dios y que Dios quiere hacernos partícipes a nosotros de ese principio. Me llama la atención que Pablo dice que si entendemos las profecías y todos los misterios y toda la ciencia, pero no tenemos amor, no somos nada. Eso es bien interesante porque este pasaje de Primera de Corintios 13 me dice que yo puedo entender los símbolos del Apocalipsis, que yo puedo entender los símbolos del santuario, que yo puedo entender las profecías de Daniel, pero si no tengo amor, nada soy. Yo después de más de 20 años me di cuenta, y no porque quisiera darme cuenta, porque el Señor a través de disciplina me enseñó que yo no tenía amor, y que había vivido por más de 20 años en una experiencia religiosa sin amor, que no tenía amor por mi familia, no tenía amor por los hermanos, y el Señor me enseñó que lo único que tenía era arrogancia. Más de 20 años en una experiencia de esas, muerte. Creo que hasta ahora estoy medio empezando a entender quién es Dios. Y yo quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros entendamos
la importancia del tema que vamos a tratar. Porque vivir sin amor es vivir sin Dios, porque la Escritura dice que Dios es amor. De manera que si no tenemos amor, simplemente no tenemos a Dios. Y predicar, enseñar profecías sin el principio divino, que es Dios, es vivir simplemente en una experiencia muerta. En una experiencia traumática y en una experiencia que solo nos va a llevar a la perdición de nuestras almas y nos va a llevar a enseñar a otros de la misma manera que nosotros aprendimos. Una experiencia teórica sin amor. Luego Pablo en el versículo 4, después de que dice que si no tengo amor, pero entiendo todos los símbolos, los misterios y todas las profecías, me dice que nada soy. Luego me lleva en el versículo 4 y me explica qué es el amor para que yo pueda entender que el amor no es teoría, sino que es un principio divino. Versículo 4. El amor es sufrido. ¿Qué es eso de que el amor es sufrido? Pablo está diciendo, otras versiones dice, el amor sufre, todo lo sufre. Así que Pablo está diciendo que cuando hay amor, cuando un ser humano, cuando un creyente participa del principio divino del amor, sufre ante la desgracia de su prójimo. Así que si yo veo a un hermano que cae, si yo veo a un hermano que está padeciendo necesidad, si yo veo a un hermano que ha caído en pecado y me gozo en la experiencia de él, y si veo a un hermano que hierra y me gozo en la experiencia de él, ya debo saber que no tengo amor. Porque el amor sufre cuando el otro cae. El amor se duele con el que está caído. Ese es el principio de Dios. ¿O ustedes creen que Dios se goza cuando nosotros caemos? ¿Qué pasa en el corazón de Dios cuando un ser humano cae? Sufre, hermano, por nosotros, porque quiere nuestra redención. Pero nosotros a veces vemos a un hermano caído y miramos cómo acabar de destruirlo, porque lo tratamos, creemos que tenemos amor y confundimos eso con un celo satánico y lo tratamos en la arrogancia, no en el amor. Luego sigue diciendo Pablo, el amor es benigno. ¿Qué quiere decir eso de que el amor es benigno? ¿Qué es eso? Que el amor es bondadoso y que el amor siempre busca lo mejor para el otro. El amor siempre quiere lo mejor para el otro. Principio de las profecías. El amor sufre por los demás. El amor quiere lo mejor para los demás. Luego me dice, el amor no tiene envidia. Oiga, si hay cosa difícil, es no sentir envidia. A veces hasta sentimos envidia porque otro predica y nosotros no predicamos, o porque otro hace cosas que nosotros no hacemos, o porque a otro el Señor le ha dado talentos que nosotros no tenemos, y resulta que nosotros tenemos más grandes talentos que ese, pero por la envidia no los podemos ver. No los podemos ver, porque somos egoístas. El amor no tiene envidia. Luego dice, el amor no es jactancioso. ¿Qué pasa con el amor? Con el principio del amor. En el amor no hay jactancia. ¿Qué es la jactancia, hermanos? ¿Alguien que me pueda definir esa palabra? ¿Qué es ser jactancioso? Una definición de esa palabra. Jactancioso. Que se cree mayor que los demás. Que cree que solo lo que hace la persona es lo que vale y que lo hacen los demás es inferior. Así que la jactancia es cuando yo tengo un concepto muy alto de mí mismo y creo que los demás están por debajo de mí. Cualquiera que predica profecía y tiene un concepto alto de sí mismo, está desubicado. No ha entendido las profecías y las profecías están siendo condenación para su vida. Luego nos sigue diciendo, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento. Oiga, algo interesante, me dice que las profecías finalmente van a ¿qué? Acabar. Porque ¿qué es una profecía? Son los hechos. Es una profecía que me señala un acontecimiento en el futuro, ¿cierto? Eso es una profecía. Una profecía me señala un acontecimiento en el futuro. Así que Dios a través de las profecías me muestra lo que ha de ser antes de que acontezca. Y acá me dice que algún día cuando estemos en la tierra nueva, ya no van a haber profecías. Ya no va a haber Apocalipsis 17 para predicar. Ni va a haber Apocalipsis 13 para predicar, porque la gran ramera va a ser finalmente destruida y quemada en el fuego, junto con el falso profeta. Ya no va a haber Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur para predicar. Ya no va a existir eso. Y Apocalipsis 16 hablando de las 7 plagas no va a existir. Y el mensaje a la Odisea va a ser algo superado, Apocalipsis 3. Y el mensaje de Apocalipsis 8 y 9, las trompetas, serán historia. Pero hay algo que no será historia: el amor. El amor de Dios no va a ser historia. El amor de Dios va a ser el único principio que va a estar por toda la eternidad, por los siglos sin fin. Y usted y yo tenemos que ser partícipes de ese principio si realmente queremos entrar en la Canaán celestial. Así que vamos a dar inicio a esta serie de conferencias acerca de qué son las profecías. Amós capítulo 3, versículo 7, dice algo interesante acerca de un principio profético. Dice que el Señor nuestro Dios no va a hacer nada sin manifestar su secreto a sus siervos los profetas. Así que Amós 3:7 dice: así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Hay dos cosas interesantes acá que quisiera que resaltemos. Primera, que nada en esta tierra ocurre sin que Dios primero nos lo revele. Todo lo que Dios va a hacer, los grandes eventos, las cosas que Dios quiere que entendamos acerca del fin del tiempo, nos lo va a revelar para que nosotros podamos estar apercibidos acerca de lo que va a acontecer. Por eso fue que el Señor a través del espíritu de profecía nos reveló que hay que salir al campo, porque va a haber un momento en el que no se va a poder comprar ni vender. Por eso el Señor nos reveló el mensaje de la educación, porque el Señor sabía de antemano que la educación hoy en día la están manejando los jesuitas. Así que el Señor nos reveló un plan educativo a través de las escuelas de los profetas, a través de las escuelas médico-misioneras, para que podamos nosotros comprender que si no educamos a nuestros hijos, los va a educar el diablo. ¿Alguien me podría regalar un vasito de agua, por favor? Que si no educamos a nuestros hijos de acuerdo al plan divino, Satanás los va a educar. Así que Él con anterioridad nos enseñó lo que había de acontecer. Y ustedes saben que la educación la maneja el Opus Dei, y el Opus Dei lo maneja los jesuitas. Ese es el primer principio. El Señor nos señala todo lo que va a hacer para que estemos apercibidos. De manera que si usted y yo, y cada uno de los hermanos que nos escuchan, no está apercibido frente al plan que el Señor ha dado en cuanto a la salud, si no estamos apercibidos en cuanto al plan de salud que el Señor ha dado, y todavía estamos dependiendo de la salud que ofrece Babilonia, si no estamos apercibidos en cuanto al plan educativo de Dios para nuestros hijos, y estamos dependiendo de la educación de Babilonia, si no estamos apercibidos en cuanto al plan de la reforma pro salud, entonces no estamos entendiendo las profecías y no somos un pueblo profético. Pero hay un segundo principio en Amós 3:7.
Dice que el Señor le va a revelar su secreto a sus siervos los profetas. Segundo principio, las profecías solamente la van a entender los siervos. Así que si usted y yo no estamos en la experiencia de Primera de Corintios, capítulo 13, donde dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es jactancioso, que el amor no busca lo suyo, no somos siervos. Porque son los siervos los que están bajo el principio del amor. ¿Un jactancioso está bajo el principio del amor? No. ¿Puede entender un jactancioso que cree que comprende las profecías a plenitud? ¿Las puede entender en su forma espiritual? Es imposible entenderlas. Así que el segundo principio es que las profecías solamente las van a entender de manera espiritual aquellos que hayan decidido rendirse a los pies de Jesús como siervos, no como señores. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Así que Primera de Crónicas 12:32 no funciona. A ver si podemos. A ver, el hermano Wilson me ayuda con esto. Hacia allá. No funciona. Ahí. Gracias, hermano Wilson. Así que la escritura me dice en Primera de Crónicas 12:32 que de las 12 tribus de Israel había una que era la tribu de Isaacar, y me dice que esa tribu eran hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que sus hermanos debían hacer. Así que cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser entendidos en los tiempos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo. ¿La revelación de quién? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nuevamente encuentro la palabra siervo en Apocalipsis 1. Así que el Señor dice que los que aprendamos por la gracia de Cristo a ser siervos en el hogar, a ser siervos de la esposa, a ser siervos de los hijos, a ser siervos en la iglesia, a ser siervos con los vecinos, dice la Escritura que el Señor le va a revelar los secretos del Apocalipsis. ¿Quieren ustedes ser siervos? Amén. Hermanos, yo eso es lo que más deseo. Porque a menos que nosotros entremos en la experiencia de ser siervos, vamos a comprender los símbolos. Y posiblemente vamos a poder explicar los símbolos. Vamos a poder explicar las profecías bajo fechas. Vamos a entender los acontecimientos, pero no nos vamos a preparar para esos acontecimientos. Y si usted y yo entendemos los acontecimientos, entendemos las fechas, entendemos los símbolos, pero no nos preparamos, no estamos siendo llenos de Cristo para enfrentar la crisis venidera, entonces no entendemos. Y solamente hay un principio para poder entender desde ese punto de vista las profecías: ser siervo. Hay algo bien interesante que dice Testimonios para Ministros, página 114. El Señor bendecirá a todos los que con humildad. ¿A los que qué? Con humildad. Primer principio, humildad. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Así que el Señor va a bendecir el estudio de aquel que con humildad y con mansedumbre quiera entender el Apocalipsis. Pero si no hay humildad ni mansedumbre, y usted tiene un espíritu laodicense, y yo tengo un espíritu laodicense, y creemos que lo entendemos todo, y que lo sabemos todo, el Señor no nos va a revelar
lo espiritual que se encuentra en las profecías. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Dos principios: humildad, mansedumbre. ¿Saben quién es alguien humilde? ¿Qué es eso de la humildad? ¿Quién es alguien humilde? Sencillo, algo que no. Alguien humilde es alguien que aprende a reconocer que se equivoca. Alguien humilde es aquel que reconoce que es un pecador y que tiene la fortaleza de ir y pedir perdón cuando se equivoca y es arrogante. Pero luego dice mansedumbre. ¿Quién es manso? Jesús mencionó eso en las bienaventuranzas en Mateo 5. Bienaventurados los que, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quién es alguien manso? Voy a tomar el lenguaje del campo. En el campo usted dice que un animal es manso cuando usted toma un animal y ese animal se deja dirigir por donde usted lo lleva. Y le llamamos a eso un animal ¿qué? Manso. Una vez en Puerto Rico Meta, en una finca de un hermano que se llama Camilo, él tenía un toro. El toro tenía por nombre Mono. Y en las mañanas Camilo se levantaba y le decía Mono. Y el toro podía estar a la distancia y el mono venía hacia él. El toro venía hacia él. Y él tomaba algo en la mano, una cáscara de plátano y se la daba, y el toro la tomaba de la mano. Se dejaba tocar por todo lado y yo decía, ¿qué animal tan manso? Y salía Camilo por el camino, por el potrero, y le decía Mono, y el toro iba detrás de él. Un animal manso. Y la escritura dice que solamente los mansos van a entender las profecías. Así que alguien manso es alguien que no pretende ir delante de Jesús, que no pretende ser mejor que Jesús, que no pretende entender más que Jesús, que no pretende ser más elocuente que Jesús, sino que va detrás de Jesús aprendiendo. Apocalipsis 14:3 dice, hablando de los 144,000, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, hablando de la parte doctrinal, pero luego dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. ¿Estos son los que qué? Apocalipsis 14 no dice que los 144,000 saben mucho. Apocalipsis 14 dice que los 144,000 son tan mansos que van detrás del Cordero. Van aprendiendo del Cordero. Van siguiendo al Cordero. Y por eso les son reveladas las verdades para el tiempo del fin. Y es por eso que van a ser utilizados para dar el fuerte pregón a las multitudes que están en Babilonia. Porque han entendido que deben ir detrás de Jesús, no delante de Jesús. Testimonios para Ministros, página 116. Escuchen este otro principio, qué tan hermoso, pura justificación por fe. Yo cuando veo las profecías no veo sino justificación por fe y todavía no he entendido por qué los hermanos desligan las profecías de la justificación por fe. Las profecías desligadas de la justificación por fe son muerte, como cualquier otra doctrina. Testimonios para Ministros, página 116, por favor, grabemos esta cita. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada. Uf, qué pasaje, hermanos. Página 116. ¿Qué pasaje este? Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Así que me dice
que para que yo pueda entender los misterios del Apocalipsis y Daniel, debo ser lleno de Jesús. Debo rebosar como templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo debe morar en mí a plenitud, y los frutos del Espíritu se deben manifestar en mí. Y cuando esa experiencia sea real en mi vida, yo voy a ver cosas en el Apocalipsis que jamás había visto. Voy a vislumbrar cosas que otros no ven. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, me dice algo interesante hasta el versículo 21. Y en segunda de Pedro 1, 19 al 21 me da el propósito de las profecías, hermana Adis. Me dice cuál es el propósito de las profecías, hermano Carlos. Me dice que las profecías tienen un propósito. Y si yo no entiendo el propósito de las profecías, entonces soy un hombre que predica profecías sin propósito. No tengo propósito. Si las profecías no he entendido el propósito de ellas, estoy predicando símbolos, fechas y acontecimientos sin propósito. Vamos a leer el propósito de las profecías. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Pedro me dice que tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien en estar atentos a esa palabra de profecía. Pero luego me dice Pedro que las profecías son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cómo son las profecías? Así que no deseche las profecías, hermanos, porque hay hermanos que se centran solo en el mensaje del amor de Dios, pero no estudian las profecías. Y las profecías me dicen que son como una ¿qué? Antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una pregunta, hermano. El amor y las profecías tienen que ser unidos, ¿no es cierto? No separados. Toda doctrina que yo desligo del amor es muerte, para el que la escucha y para el que la predica. Entonces Pedro nos dice que las profecías son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero miren qué es lo que hace, para qué alumbran las profecías. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo Jesús. Así que aquí me está diciendo Pedro que las profecías tienen un propósito. Y es que las profecías deben llevarme a tener una experiencia de relación, de intimidad, de dependencia, de confianza, de fe con Cristo. Y si yo no estoy en esa experiencia de relación, de intimidad, de dependencia y de confianza en Cristo, entonces la profecía son solamente información. Y yo estoy predicando profecías y estoy señalando acontecimientos, estoy dando noticias, como lo hace cualquier prensa o como lo hace cualquier canal de televisión. Estoy hablando de cosas que van a suceder y que están sucediendo, pero lo estoy dando como teoría inerte, como lo da el mundo en la televisión o lo da la prensa y el periódico. ¿Están entendiendo? Así que las profecías tienen el propósito de alumbrar en mi vida la oscuridad que hay, de disipar las tinieblas que hay en mi corazón, de sacar la oscuridad que hay en mi corazón, de sacar el orgullo de mi vida, de sacar la suficiencia de mi vida, de sacar el egoísmo de mi vida, de sacar la envidia de mi vida. Y cuando ese propósito es cumplido, dice que el lucero de la mañana nace o sale en nuestros corazones. Así que nuestra mente es imbuida por el Espíritu de Cristo. Ese es el gran propósito de las profecías. Elena de White habla de algo bien interesante en el libro Primeros Escritos, página 54. Y aquí ya nosotros vamos a mirar si nosotros estamos en la experiencia de la justificación por fe, predicando los acontecimientos finales, o si nosotros estamos en otra experiencia. Si usted y yo no estamos siendo movidos por el Espíritu de Cristo para predicar las profecías, tenemos que mirar qué espíritu nos está moviendo. Primeros Escritos, página 54.
Vi dos compañías. La una estaba postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y del Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, pero pocos recibían esta gran luz. Interesante que dice la mensajera del Señor, que pocos recibían esa gran luz. Después de esto, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llama de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo. Usted tiene que mirar, hermano, en qué experiencia está usted y estoy yo en este tiempo. Si estoy en la experiencia del lugar santo, estoy en la experiencia del atrio o estoy en la experiencia del lugar santísimo. Y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Así que al predicar nosotros las profecías debemos mirar algo interesante. ¿Qué influencia y qué espíritu me está moviendo? Porque del lugar santísimo, el único espíritu que sale es el Espíritu de Cristo. El mundo trinitario no ha querido entender que del lugar santísimo viene el Espíritu de Cristo. Y que es ese Espíritu de Cristo a lo que la Escritura y el Espíritu de profecía le llama la justicia impartida de Cristo. Y que es en ese Espíritu de Cristo que somos adoptados como hijos. De tal manera que cuando el Padre mira la tierra, a un creyente que ha recibido el Espíritu de Cristo, ya no ve a un pecador, sino ve a su Hijo formado en ese ser humano. Pero me dice que ese Espíritu de Cristo, que es su justicia impartida y que sale del lugar santísimo porque Cristo intercede ante el Padre para que el Padre lo dé, que es la divinidad que Cristo depuso, que sacrificó para poder redimirnos a nosotros. La gente cree que el sacrificio de Cristo fue solamente morir en la cruz y entregar su sangre. Hermanos, el sacrificio de Cristo se realizó mucho antes de que viniera a encarnarse como hombre. Antes de venir a esta tierra, Cristo depuso su divinidad. Se despojó de su divinidad, dice Filipenses 2:5, y colocó su divinidad como garantía para después que Él muriese y nos diera la justicia impartida, la justicia imputada, ahora después que subiese al santuario, nos entregase la justicia impartida que es su Espíritu. Cristo fue siervo y sacrificio antes de venir a esta tierra a morir como Cordero de Dios. Y aquí me dice que esa justicia imputada, esa justicia impartida, y en ese Espíritu que es impartido del lugar santísimo, en ese aliento hay luz, hay poder, hay mucho amor, hay gozo y hay paz. Así que si usted y yo estamos predicando profecías, pero no tenemos amor, vivimos en una vida de conflicto donde no hay gozo, no tenemos paz, hasta predicando las profecías, miramos a ver cómo ofendemos al hermano que todavía no entiende eso y que todavía está en Babilonia. Si estamos en esa experiencia, estamos en una experiencia de muerte. Porque en la experiencia del lugar santísimo es una experiencia donde hay poder, mucho amor, paz y gozo. Y yo quiero ser partícipe de eso. Joyas de los Testimonios, página 224. Vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. ¿Qué vio Elena de White en visión? 2 ejércitos.
Una hueste iba guiada por banderas que llevaba la insignia del príncipe Emanuel. Pregunto, hermanos, ¿quién es esa hueste? Cristo. ¿Quién es la hueste que era guiada por el príncipe Emanuel o que llevaba la insignia? Más bien, no era guiada, llevaba la insignia. ¿Qué es llevar una insignia? El Padre, Dios. ¿Qué es llevar una insignia, hermanos? Una bandera, un nombre. Es una señal. Elena de White vio dos compañías y vio una que llevaba el nombre de Cristo. Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por las banderas que llevaban la insignia del príncipe Emanuel. Estandarte tras estandarte, no digamos amén tan rápido, miren lo que sucede en la visión. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrada en el polvo. Mientras una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. ¿Qué? Se unía al enemigo. Una compañía tras otra del ejército del Señor, ¿qué pasaba? Se unía al enemigo. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las tribus del enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. Aquí me está diciendo que muchos que profetizaron, que hablaron de profecías y que presentaron las verdades más profundas de la Escritura, pero que no tenían el Espíritu de Cristo, se fueron para Roma. Increíble poder hablar en contra de Roma, predicar en contra de los jesuitas y sin embargo terminar yendo a sus filas a servirles. ¿Cuál fue el problema? Arrogancia, orgullo, falta de humildad, deseo de competir en la iglesia, querer el mejor puesto, querer ser el mejor. Imposible entender las profecías. Imposible entenderlas. No ser siervos. Elena de White, en el libro Spandi Magan, página 1, escribe lo siguiente hablando de esta triste experiencia. Y yo espero que nosotros entendamos este término que ella utiliza acá porque lo saqué del diccionario para que no nos quede duda. Nominal. Yo vi la iglesia nominal y a los adventistas nominales que como Judas nos traicionarían con los católicos para obtener su influencia y venir en contra de la verdad. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. La sierva del Señor me está diciendo, por revelación de Dios, que ella vio que en la crisis final, que en los acontecimientos finales, la iglesia nominal y los adventistas nominales nos iban a traicionar con los católicos y como Judas nos iban a entregar. Pero ahora tenemos que entender qué es un nominal, porque estuve donde un hermano que me alcanzó a fastidiar un poquito y le dije, Señor, dame paciencia porque la necesito. Yo soy de por sí un poco impaciente y cuando escucho hablar un hermano con mucha suficiencia y con mucha arrogancia acerca de otros hermanos, me toca pedirle al Señor que me dé paciencia para poder escuchar. Y había un hermano en una finca que no voy a mencionar el nombre, fui a visitarlo, estuve allá 8 días con mi hijo, Daniel, y otro hermano. Y cada vez que se refería a los hermanos de la corporación adventista o denominación adventista decía, los hermanos nominales, esos hermanos nominales, y lo hacía con desprecio. Entonces yo empecé a mirar que ese no era el Espíritu del Señor. Y empecé a mirar porque ya yo también había experimentado eso y en algún tiempo participé de eso y el Señor tuvo que mostrarme que yo era un nominal para que pudiera entender qué es un nominal. Entonces el Señor lo primero que hizo fue decirme, Henry, tú eres un nominal también. Más de 20 años viviendo en una experiencia de muerte, eres nominal. Así que busqué en el diccionario qué es un nominal. Dice... primero quiero que nos hagamos la pregunta,
si somos nominales o no somos nominales? Bueno, porque ser nominal es igual que ser laodicense, es un estado espiritual. No se aplica ese término, esa expresión a una iglesia, a una corporación, a una organización en específico, sino a una condición. ¿Están entendiendo, hermanos? A una condición. Nominal es un adjetivo que permite nombrar aquello perteneciente o relativo al nombre. El término con origen en el vocablo latino nominalis suele utilizarse para hacer referencia a lo que tiene nombre de algo, pero carece de la realidad de ello. Oh, esto ya es bien interesante. Me dice que el término nominal se aplica a aquello que tiene nombre de ser algo, pero que carece de ¿qué? De la realidad de ello, en parte o en todo. Así que un nominal es aquel que habla de una verdad, pero no es una experiencia en su vida. Es un nominal. Así que nominales pueden haber en la corporación y pueden haber en Emmanuel. Y cada uno de nosotros tenemos que mirar si somos nominales, porque Elena de White dice que ella vio que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, iban a entregar al pueblo de Dios en la crisis final a los católicos. Así que es tiempo de preguntarnos si soy un nominal. Mensajes Selectos, tomo 1, página 422. Por eso, hermanos, nunca desliguen de la escritura, de las profecías, de los libros de Daniel, nunca desliguen el propósito principal de toda doctrina y de toda enseñanza: llevarnos a Jesús, a tener una relación de intimidad con Jesús. Mensajes Selectos, tomo 1, página 422. Hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza de salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada en la reunión de Roma, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. Si presentamos las profecías, desde el punto de la justificación por la fe, hermano, las profecías van a cobrar vida para el que las escucha. Porque las profecías van a llevar a los seres humanos a prepararse para la crisis venidera. Las profecías van a llevar a cada creyente a experimentar una relación de intimidad, de confianza, de fe en Jesús. Eso van a ser las profecías. Luego me dice mente, carácter y personalidad, página 18. Por miles de años Satanás ha experimentado con las propiedades de la mente humana. ¿Cuántos años? 6.000 años Satanás de experiencia probando con cada ser humano. Así que Satanás, cuando usted guiña un ojo, cuando usted mueve las manos, él ya sabe qué está pensando. Y él trabaja en función de eso. Hay algo que se llama la lingüística. ¿No han escuchado hablar de la lingüística? La lingüística es el arte de comunicar. Pero en lingüística se enseña que no solamente comunico con mi boca, con mis palabras, sino con mis gestos también comunico. La forma en que me visto también comunica. Así que recuerdo, les voy a contar una experiencia. Hace unos 10 años llegué a un pueblo que se llama Vistahermosa Meta, ¿lo conocen? Y ahí una joven me dio la primera lección de lingüística. Y me tocó agachar la cabeza y decir, gracias, me voy para la casa y voy a cambiar esto. Llegué a donde una joven y empecé a hablarle de un SAI, una muchacha como de unos 22 años, empecé a hablarle del evangelio. Y me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, sí. Y me dijo, no parece. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque los cristianos no se visten como usted está vestido. Yo llevaba un jean un poco ajustado y de moda, llevaba una camiseta apretada, y me dijo, los cristianos no se visten así. Y entonces,
Yo sacudí la cabeza un poquito, la agaché y le dije, sí, tienes razón, tengo que cambiar en eso. Y me fui para la casa y en la medida que pude fui comprando ropa decorosa y empecé a vestirme mejor. Y el Señor tuvo que utilizar a esa muchacha para decirme que yo no estaba comunicando que era un cristiano por cómo me vestía. Pero aprendí la lección. Dice, por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones, en estos últimos días, está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su antojo. Entra y se pone entre Dios y el hombre. Su obra es desviar la mente humana y arroja su oscura sombra sobre nuestro sendero para que no podamos distinguir entre Dios y la oscuridad moral y la corrupción y la masa de iniquidad que hay en el mundo. Así que Satanás quiere que usted lea Apocalipsis y Satanás quiere que usted lea el libro de Daniel, pero Satanás quiere que usted lo entienda solamente en la letra. Porque Satanás sabe que si usted no entiende en la letra, usted y yo estamos perdidos. Satanás sabe que si usted y yo entendemos esos libros y esas profecías solamente como teoría, como símbolos y como fechas, pero que nuestro carácter no está siendo edificado para el cielo, él sabe que estamos perdidos. Y él sabe muy bien que vamos a ir a los brazos de Roma a abrazar a Roma y a abrazar al Papa. ¿Está bien? Así que Satanás está experimentando con las mentes humanas. Y aquí empieza lo interesante. ¿Cuánto tiempo nos queda? 40 minutos, suficiente tiempo. Vamos a hablar de dos hombres que recibieron las profecías. Y yo quiero que ustedes y yo en esta mañana entendamos la experiencia de estos dos hombres. El profeta Daniel y el profeta Juan, el vidente de Patmos. Si entendemos la experiencia de esos dos hombres, vamos a entender por qué el Señor les reveló las profecías a ellos. ¿Por qué no tomó a otros hombres? ¿Por qué de sus 12 apóstoles, por qué tomó a Juan? Son preguntas que no nos hacemos. Bueno, si examinamos el carácter de Daniel y examinamos el carácter de Juan, vamos a entender por qué a ellos se les permitió entender, o así no las entendieran a su plenitud, por lo menos ser instrumentos para dar las profecías. ¿Está bien? Así que vamos a centrarnos en Daniel y en Juan. Y vamos a mirar los caracteres de estos hombres y vamos a mirar por qué Jesús los escogió a ellos. Y vamos a mirar, por ejemplo, en la experiencia de Daniel. Quiero que alguno me ayude. ¿Qué ven ustedes en la experiencia de Daniel? ¿Quién me regala más agüita? Humildad. Amor. ¿Cómo está Daniel en Daniel 9? ¿Cómo está en Daniel 9? ¿Cómo está Daniel? ¿Saben que en Joyas de los Testimonios dice, el tomo 3, el sello de Dios no será puesto jamás sobre nadie que no esté clamando y gimiendo por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén? ¿Saben que muchos toman las profecías para señalar el pecado de la corporación adventista, pero lo hacen con agrado? Y cuando señalan los hierros que hay, lo hacen con agrado y se gozan en ello. Pero el espíritu de profecía me dice que yo debo hacerlo con lágrimas en los ojos, sabiendo que por esas almas murió Cristo. ¿Cuáles son los motivos que me mueven al señalar la apostasía? Y no estoy diciendo que no señalemos la apostasía, solamente estoy diciendo que examinemos cuáles son nuestros motivos. ¿Cuáles son los motivos? ¿Son redentivos o quiero aplastarlos? Le predico a un hermano y le enseño acerca de la apostasía para que abra los ojos y se prepare para la crisis que viene,
o lo hago para aplastarlo y para ganar una controversia. ¿Saben algo, hermanos? Puedo ganar una controversia, pero perdí un alma para Cristo. Puede que yo predique y gane una controversia con textos de la Biblia y del Espíritu de profecía, pero ¿saben algo? Perdí una alma para Cristo. Y de nada sirve si yo gano una controversia, pero si pierdo un alma para Cristo, porque Cristo me llamó a ganar almas para su reino. Y en Daniel capítulo 9, Daniel dice, Señor, perdónalos, porque han pecado gravemente contra ti, han olvidado tu ley, han sido impíos, han obrado impíamente. ¿Así ora Daniel? ¿O cómo ora Daniel? Hemos obrado impíamente, hemos hecho iniquidad, hemos sido injustos, y por eso tu presencia se ha apartado de nosotros y de tu santo templo. Daniel se introduce en esa experiencia. El que está viviendo en la experiencia de ser siervo y en la experiencia profética es parte del conflicto y se hace un pecador con los pecadores, hermanos. No cree tener una experiencia diferente, no cree tener una experiencia elevada. Se hace uno con el pecador como Cristo se hizo uno con nosotros. Otra experiencia de Daniel, ahí pueden ver la imagen. Es que hay tanto que aportar en esto, hermanos, que nos quedamos cortos. En el foso de los leones, ¿qué experimentó Daniel? ¿Tenía Daniel fe? ¿O entendió las profecías aisladas de la fe? No, fe. Daniel sabía que en ese foso de los leones su padre lo iba a cuidar. Y mientras que afuera estaban los que no entendían las profecías, gozándose en la muerte de Daniel, Daniel estaba acariciando a los leones y jugando con los leones. Así los puso el Señor. Daniel tenía una confianza implícita en cada una de las promesas de su padre. Hermano Daniel. En esta posición, él está en la posición de humildad. De humildad, de confianza. Él confiaba en su padre. No importaba lo que pasara, él sabía que su padre estaba al lado. Y que como Abraham aceptó esa misma promesa. Yo soy tu escudo, Abraham. Y Daniel entendió esa promesa en su propia experiencia. ¿Quién era Juan? ¿Saben qué dice el espíritu de profecía? Dice que de todos los discípulos, Juan tenía una naturaleza contemplativa. ¿Qué es eso de tener una naturaleza contemplativa? Era el discípulo que más cerca estaba de Jesús. Era el discípulo que tenía más comunión y relación de intimidad con Jesús, tanto que la Escritura dice que Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Estaba cerca de Jesús. Y como fue el discípulo que más estuvo cerca de Jesús, el Señor dijo, a este que más ha asimilado mi carácter, le voy a revelar las profecías. ¿Saben qué dice el espíritu de profecía en palabras de vida del gran maestro? Y en el discurso maestro de Jesucristo, y en Hechos de los Apóstoles. Dice que Juan imitó tanto a Cristo, que cuando la gente veía caminar a Juan, lo confundía con Jesús. Porque Juan se dedicó a mirar tanto a Cristo, que aprendió a caminar incluso igual que Cristo. Y cada vez que Juan iba, la gente lo miraba y decía, Cristo. ¿A quiénes estamos mirando nosotros? Hay personas que me han preguntado, hermanos, yo sigo a David Gates, ese es el ministerio. Otros dicen, yo sigo a Gambetta. Otros dicen, bueno, y cada uno tiene su propio ídolo. Y entonces la gente cuando me pregunta a mí, me dice, ¿cuál es el ministerio? Yo le digo, ¿usted quiere mirar cuál es el ministerio? Busquen la Biblia, busquen el espíritu de profecía. Mire, el único ministerio que no se ha equivocado en cómo hacer la obra, el ministerio de Jesús. Amén. Es el único ministerio. Mire el ministerio de Jesús. Y si usted mira el ministerio de Jesús, entonces usted va a saber qué se debe hacer. Yo admiro el ministerio de David Gates en la parte social que hace. Pero hay cosas doctrinales que no puedo admirar porque no están fundadas en la Escritura.
Ahora, esa es la experiencia de él en la luz que el Señor le ha dado a él. Y el Señor lo va a justificar y a salvar a él en esa luz si tiene una relación con él. Pero cada uno va a ser juzgado por el conocimiento que tiene. Así que por eso no puedo apoyar un ministerio que mi conciencia me dice que tiene doctrinas equivocadas, porque la Escritura me dice en Romanos 2 que aún los gentiles van a ser justificados por seguir su conciencia. Dice que los gentiles que no conocen la ley, ¿qué pasa? Hacen las obras de la ley, aunque no conocen la ley, llegan a ser ley para sí mismos. Entonces, hay una experiencia bonita. David Gay hace un ministerio muy bonito. Y el Señor, a él lo va a juzgar, lo va a recibir y lo va a justificar en la luz que él tiene, y amén. Porque Dios necesita gente trabajando en todo lado. Pero a nosotros nos va a juzgar y nos va a justificar por la luz que tenemos. Y nosotros conocemos el mensaje de la deidad. Juan, una naturaleza contemplativa. Juan no miraba ningún otro ministerio. Juan estaba mirando el ministerio de Cristo. Y la sierva del Señor dice que aquellos que viven en la experiencia de la fe de Jesús le están contemplando a Él por la fe en el lugar santísimo. Hermanos, miremos a Jesús. Juan miró tanto a Cristo que fue el discípulo que más recibió los atributos del carácter de Cristo. Y basta mirar, hermanos, basta mirar la primera, la segunda y la tercera carta de Juan para entender el carácter que desarrolló Juan. Y como desarrolló el carácter de Cristo y llegó a ser siervo, el Señor dijo: es a mi siervo Juan a quien voy a revelarle las profecías. Así que vamos a hablar de dos grandes principios para entender las profecías. Bueno, hermanos, primero vamos a hablar de la contemplación, aunque yo lo coloqué la contemplación en segundo plano. Dos engaños de Satanás y dos grandes principios para entender las profecías. Primer principio para entender las profecías, le fue dado a Daniel. El primer principio para entender las profecías, ¿cuál fue? A ver si captamos. ¿La qué? Me invitaron una vez a una campaña en Bogotá, en una iglesia adventista, y me dijeron: hermano, vamos a una iglesia que va a dar, no voy a mencionar el nombre del predicador, pero predica profecía por todo lado. Va a dar una campaña tremenda sobre profecía. Y yo dije: ah, bueno. Y me dijeron: queremos invitarlo a usted, porque era un predicador internacional de profecía. Queremos invitarlo a usted para que predique también. Yo llevé un tema de justificación por fe. Fue en una vigilia. Invitaron a una señora que se llama Marta Laverde, que es muy conocida en Bogotá también. Y bueno, habían otros pastores, el pastor de la iglesia central de Bogotá. Y no sé por qué me invitaron a mí, porque yo no soy ni popular ni nada, pero allá llegué. Y pasó algo interesante. El gran predicador de profecía, cuando llegó la hora de comer, comía de todo. Carnes, pollo, de todo. Y era así, no tenía respeto por la Reforma Pro Salud, pero exponía fechas y símbolos. Y yo dije: este no entiende las profecías. Así que el primer principio que se le dio a Daniel: alimentación. No quiera usted entender las profecías sin entender el plan de alimentación que Dios ha dado para el tiempo del fin, porque se va a equivocar. Y el segundo principio: la contemplación de Cristo. La justificación por la fe. Y vamos a empezar a leer el primer principio: Daniel y la temperancia. Satanás ve, escuchen esto, que no puede ejercer tanto poder sobre las mentes cuando el apetito se mantiene bajo control. ¿Qué ve Satanás? Que él no puede tener dominio sobre su mente y sobre mi mente cuando el apetito es colocado bajo control. Como cuando éste es complacido. Por esto él trabaja constantemente para inducir a los seres humanos a la complacencia bajo la influencia de los alimentos no saludables. Miren lo que pasa. La conciencia está dominada por el estupor. La mente está oscurecida y su susceptibilidad a las impresiones se halla coartada.
pero la culpa del transgresor no disminuye porque la conciencia ha sido violada hasta que se ha hecho insensible. Así que usted puede predicar profecías y yo puedo predicar profecías sin ni siquiera entenderlas, con una conciencia oscurecida. Esto está en Consejo sobre el régimen alimenticio, página 512. Interesante eso. Luego se me dice, mente, carácter y personalidad, página 397. Tomo 1. Por medio del apetito, Satanás controla la mente y el ser entero. ¿Qué hace Satanás a través del apetito? Controlar la mente y el ser entero. Así que cuando nosotros no tenemos el apetito bajo el control del Espíritu de Cristo, estamos dominados por otro espíritu. Por medio del apetito, Satanás controla la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y ¿qué más? Y morales, porque han sacrificado todas sus facultades en la complacencia del apetito. Por eso fue que el Señor le dijo a Daniel que él tenía que mantener ese principio en Babilonia. Y por eso Daniel dijo legumbres y agua. Y esta semana tuvimos una serie, hablamos de las proteínas y vimos la importancia de las proteínas y vimos la importancia de las proteínas en la experiencia de Daniel. Porque Daniel no comió solamente frutas y legumbres, comió frutas y hortalizas, comió legumbres que son granos. Así que para estar así, de buen parecer cuando se presentó ante el rey y de buen color y con una mente lúcida, Daniel consumió granos. Consumió garbanzo, lenteja, frijol, todo lo que produce, lo que tiene proteína en abundancia, pero eso es otro tema. Así que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando la escritura dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, es porque la comida contamina. Y Daniel entendía que lo que él comiera iba a contaminar su... Y por eso propuso en su corazón, en su cerebro, no contaminarse con esa comida. Y como propuso en su corazón, el Señor lo honró, dándole todas las profecías para el tiempo del fin. Miren lo que dice acá en el libro Conflicto de los Siglos, página 510. Otras veces Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres. Oye sus ardientes oraciones en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de las almas. Entonces despliega sus artes con nuevo ardor. Tienta a los hombres para que cedan a la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. ¿Qué hace Satanás? Cuando Satanás ve que hay una persona que está entendiendo las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la forma espiritual, Satanás lo induce a comer de todo, a ser intemperante, porque él sabe que va a embotar su mente y no va a comprender nada de lo que lea. Y va aún más. Voy a decir algo, hermanos. El gran problema que hay con las profecías hoy es la mala interpretación. Hay interpretaciones terribles acerca de las profecías. Y la peor interpretación de la profecía y el peor engaño de la profecía, mal interpretada, es creer que voy a ser justificado predicando profecías sin tener a Cristo en el corazón. Por eso la sierva del Señor recibió luz acerca de esto, y Consejo sobre el régimen alimenticio, página 36, dice: me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel, y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto.
Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Oiga, qué interesante que la sierva del Señor relaciona el fuerte clamor del tercer ángel de Apocalipsis 18 con comida. Con comida. Sí, porque Me está diciendo que a menos que nosotros tomemos las medidas necesarias y que le pidamos a Cristo y le digamos, ay Señor, a mí me gustan las empanadas. Y a mí me gustan las papitas fritas. Y me gustan las gaseosas. Eso me gusta, Señor. Pero yo sé que con esas cosas no voy a entender el mensaje. Así que, Padre, como yo sé que yo no puedo tener la victoria sobre mi apetito solo, yo te ruego, Padre Celestial, que me des el espíritu de tu Hijo, para que yo pueda aborrecer todo aquello que no permite que pueda comprender tu palabra. Señor, ayúdame a aborrecer lo que como en perjuicio de mi cuerpo y mi salud física, mental y espiritual. Y cuando hacemos eso, no es que yo emprenda una batalla para ganar la victoria sobre el apetito solo, sino que le diga al Señor, no puedo solo, Señor, pero tú puedes en mí. Así que te invito a vivir en mi vida, Señor, para que me des la victoria sobre el apetito. Y cuando hacemos eso y el Señor dice, ah bueno, ya aceptó que no puede solo y que es un glotón, ahora yo me encargo del resto. Eso es lo bonito del Evangelio. Y aquí me dice el régimen alimenticio, página 36, que el fuerte pregón del tercer ángel de Apocalipsis 18 está relacionado con dieta. Que a menos que nosotros no practiquemos el régimen, no vamos a participar del fuerte pregón. Consejo sobre el régimen alimenticio. Tengan cuidado cuando ustedes elijan un misionero pagado con sus diezmos y no repitan la historia de nuestros hermanos de la Corporación Adventista. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 545. ¿Qué es esa palabra ningún? Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo, es decir, ni diácono, ni anciano, ni diaconisa, nada. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo, ni predicador, mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, a la dieta, porque esto traerá confusión. ¿Qué va a traer? Así que una persona que no guarda principios de salud y que enseña profecía y que enseña justificación por fe y que enseña doctrinas, va a traer a Babilonia a la iglesia. Porque, ¿qué es confusión? ¿Qué es confusión? Es Babilonia. Babilonia es confusión. La hermana White dice conflicto de los siglos, que el término Babilonia significa confusión. Así que me está diciendo que cuando una persona no guarda el mensaje que Dios ha dado para prepararnos para el fuerte clamor del tercer ángel y predica sin tener respeto por ese mensaje, dice que va a traer a Babilonia a la iglesia. Va a traer confusión y va a interpretar tan mal la escritura y la va a presentar tan mal que las personas van a ser extraviadas. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propio ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Y viene esta parte: su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Hermanos, ¿con cuántos diezmos se están comiendo personas que comen de todo? ¿Cuántos? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la gente no ve sino que haya elocuencia para predicar, que conozca teología y sepa términos raros que uno ni entiende cuando predican. El evangelio es sencillo, el evangelio es práctico y se entiende de la manera más sencilla. Una vez en Puerto Rico Meta invitamos a un hermano a predicar hace unos 8 o 9 años. Fuimos con mis hijos, fuimos ese día 4, íbamos en el Johnson, en el motor. Iba Henry, Daniel, Brian y iba yo también y algunos hermanos. Se reunieron unas 50 personas a escuchar. Y llegó un hermano y empezó a hablar
y a utilizar una terminología tan rara en medio de campesinos que cuando terminó el sermón nadie entendió nada. Nadie entendió nada. Habló de morfología, habló de semántica, habló de homilética, habló de un montón de cosas, y cuando la gente salió de ahí dijo, ¿qué es eso? Tonterías. Vamos a hablar un poco ahora del apóstol Juan. Ya hablamos de Daniel. Primer principio, la dieta, ¿sí o no? Segundo, la contemplación. ¿Cuántos minutos me quedan? 14. Uy, en 14 minutos se dice mucho. Vamos a mirar. Mateo capítulo 6, versículo 22, dice algo interesante. La lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Así que Jesús dio un principio para entender las profecías, y es que nuestro ojo sea bueno. ¿Qué es un ojo bueno? Bueno, un ojo bueno no está mirando novelas a las 3 de la tarde. Un ojo bueno no se sienta frente al televisor. Hermana Isabel, yo sé que usted no hace eso, pero hermana Isabel, un ojo bueno no se sienta a las 3 de la tarde a mirar novelas. Un ojo bueno no se sienta a mirar fútbol. Un ojo bueno no se sienta a mirar películas. Un ojo bueno está contemplando a Cristo. Y Jesús dijo que si el ojo es bueno, en el interior va a haber luz. Pero que si el ojo es malo, en el interior van a haber tinieblas. Así que a nosotros nos toca examinar qué estamos contemplando. Un ojo bueno no está pendiente del plato del hermano. A ver, mire ese hermano lo que está comiendo. Ese hermano sí. El ojo bueno está pendiente del plato propio. Está pendiente del plato del hermano cuando el hermano se va a dedicar de tiempo completo a la obra misionera. Ahí sí, porque va a ser pagado con mis diezmos. Así que tengo que mirar, pero es un caso especial. Pero de lo contrario, no estoy mirando para criticar. Estoy mirando para redimir y salvar. El ojo de Jesús nunca miraba para destruir. El ojo de Jesús estaba lleno de luz, porque la luz del Padre, el Espíritu del Padre moraba en él, y todo lo que miraba Jesús era con propósitos redentivos. Todo lo que miraba Jesús era redentivo. Y la Escritura me dice que si el ojo es bueno, va a haber luz. Así que de acuerdo a lo que yo contemplo, o Cristo vive en mí, o Satanás mora en mí. ¿Quién es la representación de las tinieblas? La Escritura me está diciendo que si mi ojo no está mirando lo que debe estar mirando en las escenas finales de la historia de este mundo, entonces estoy viviendo con Satanás. Satanás está viviendo en mí. Y es el espíritu de Satanás el que me mueve. Y puedo estar predicando con el espíritu de Satanás sin haberme dado cuenta. ¿Cómo puede ser posible que demos una campaña de profecía y estemos predicando profecía, y que predique profecía en la mañana en la iglesia y en la tarde me vaya a mirar fútbol, o me vaya a mirar novelas, o me vaya a mirar películas? Desubicados, destruidos, ciegos, miserables, pobres y desnudos, pero creyendo que estamos en la verdad. Y sin dirección. Sin dirección, así es, hermano. Luego acá hay otro principio y lo da la Biblia. Jesús dio el primer principio y a través de Pablo nos dio el segundo principio, nos profundizó acerca de este segundo principio que es la contemplación. Por tanto nosotros todos, y este pasaje lo utilizamos para predicar acerca de la deidad, ¿sí o no? Por tanto nosotros todos, mirando, ¿cómo? Mirando. Con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Así que aquí la Escritura me dice en 2 Corintios 3:18 que a través de la contemplación nosotros somos llenos de Jesús. Y que a través de la contemplación
nosotros somos transformados por el Espíritu de Cristo. Juan recibió eso. Y como recibió eso, entendió las profecías. Y fue utilizado como un instrumento para dar las profecías en el último tiempo. ¿No quieren ustedes eso, hermanos? Los hermanos de Juan 17 que nos escuchan, ¿no desean eso? Todos lo necesitamos. Necesitamos ser imbuidos, llenos por completo. No llenos a medias, llenos hasta rebosar del Espíritu de Cristo. Mirando somos transformados. Mente, carácter y personalidad, página 333, hermoso pasaje. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila a lo que se acostumbra a amar y reverenciar. ¿Saben algo, hermanos? Si usted ya ha entendido que puede entender la profecía y que puede predicar las profecías y que a la vez puede contemplar lo que hay en el mundo, Satanás lo va a tener ahí engañado. Y usted va a dar una exposición tremenda sobre profecía un día, o sobre justificación por fe, o sobre santuario, o sobre la ley, o sobre cualquier tema de la escritura, pero va a llegar por la noche y no va a tener ningún problema en sentarse en el sofá, cruzar la pierna y ver el partido de fútbol. No va a tener problema, porque Satanás le dice que hay una ley, Satanás sabe, que hay una ley en la naturaleza intelectual y ¿qué? Espiritual. Noten esto, intelectual y espiritual, según mediante la contemplación modificamos nuestro ser. Hay una ley en la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente. ¿Cómo? Oiga, mire, es que Satanás nos lleva poco a poco. Satanás nunca lo mete a usted de golpe en algo porque él sabe que si le da una información, él sí sabe el principio. Miren, hermanos, Satanás entiende bien cómo educar, porque Satanás aprendió eso en el cielo. Estuvo cerca de Dios y él sabe cómo educar una mente. Los que no entendemos esos somos nosotros, que llegamos de donde una persona que nunca ha escuchado la verdad y es católico de nacimiento y llegamos a decirle que el Papa es la bestia. Esa información la recibe y coloca una muralla así que de una vez me cerró la puerta para presentar otras grandes verdades. Satanás entiende que él tiene que ir educando las mentes poco a poco. La sierva del Señor dice, en el plan de la verdadera educación no consiste en imbuir una mente la verdad, en imbuir en una mente la verdad si no está preparada para recibirla. Y mire lo que dice ella, deben despertarse las facultades mentales, así como el interés y las espirituales. Qué principio tan bonito. Todas las verdades y decirle a una persona que el Papa es la bestia, que el sistema es la bestia y quién es la imagen de la bestia, hay que hacerlo y es urgente. Pero debemos mirar cómo funciona esa mente y hacer... No digo bestia, sino que el Papa no es Dios, el Papa no es Dios. Ah, bueno, hermano. Entonces, miren esto. Pero si imbuimos en una mente una verdad por la fuerza, esa mente va a crear una barrera que no está preparada para recibir. Y Satanás sabe eso y por eso él va trabajando con las personas poco a poco. Así que la persona le dice, lo primero que le dice es, tranquilo, no hay problema. Por allá en su conciencia el Señor le habla y le dice, hijo, hoy estuvo predicando, usted no debe mirar eso, usted no debe comer eso, porque va a dañar su intelecto. Y Satanás le dice, tranquilo, es un poquito, no importa, no va a hacer daño, usted no lo hace todos los días. Y él va trabajando el intelecto gradualmente, dice acá, la inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Interesante. Se asimila a lo que se acostumbra a amar y reverenciar. ¿Saben que yo amo el espíritu de profecía? Porque el Señor nos enseña a trabajar con las mentes de los seres humanos. Y Satanás lo estudia también.
porque Él sabe que esa es revelación de Dios. Hay quienes dicen hoy en día que no es revelación y por eso están predicando y enseñando un montón de cosas que son herejías. Luego nos dice, palabras de vida del Gran Maestro, página 289 a la 290. Mirando somos transformados. ¿Cómo? Si lo que usted está mirando es a Cristo y el amor de nuestro gran Padre Celestial y las verdades de los eventos finales para este tiempo dentro del contexto de una relación con ellos, hermanos, usted va a ser transformado en la misma imagen del Cordero. Mirando somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llegan a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino, creciendo a su semejanza. Ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación. ¿En mayor qué? Relación. ¿Qué palabra es, hermanos? Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial. Y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. ¡Qué hermoso! Quiero terminar, hermanos, en esta mañana leyendo nuevamente lo que dijimos al principio en 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Estemos atentos a todos los movimientos finales, hermanos. Estemos atentos a lo que está haciendo el ecumenismo, a lo que está pasando con la ONU. Y en esta semana vamos a mirar lo que está pasando en el ecumenismo, lo que está pasando con la ONU. Y tal vez yo predique esta semana algunas cosas que ustedes, o muchas cosas que ustedes ya saben. Pero lo importante es que les vamos a dar a esas verdades el sitio de importancia en el plan de la salvación. Y en el plan que Dios ha diseñado de la justicia imputada y la justicia impartida, para que recibamos el Espíritu de Cristo y nos preparemos para la crisis venidera. Y dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hagamos de Cristo la urgente necesidad de nuestra vida. Porque miren, hermanos, el gran problema de la Odisea es que la Odisea cree que entiende. A mí el Señor me enseñó algo, hermanos. A mí el Señor lo primero que me enseñó es que yo no sé nada. Me enseñó que no sé nada de salud. Me enseñó que no sé nada de profecía. Me enseñó que no sé nada de amor. Me enseñó que no sé nada de fe. Y luego que me enseñó quién era yo y me enseñó mi triste y pobre experiencia, entonces me empezó a enseñar quién es Él y me empezó a enseñar porque no había aprendido todavía plenamente. Me empezó a enseñar los tesoros grandes que hay en cada pasaje, en cada versículo de la Escritura. Hay tesoros grandes ahí escondidos. Hay gente que está buscando nueva luz. Se van a las raíces hebreas, se van a una cosa, se van a la otra, cuando tenemos un mensaje que ni siquiera entendemos. Elena de White dice, Testimonios para Ministros, página 114, cuando los libros de Daniel y el Apocalipsis sean mejor entendidos, el pueblo de Dios tendrá una experiencia espiritual diferente. ¿Una experiencia qué? Quiere decir que si su experiencia y mi experiencia de relación con Dios no ha cambiado por años, entonces no estamos entendiendo las profecías. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a terminar orando. Le voy a pedir al hermano Alejandro que por favor nos dirija en oración. Vamos a terminar con una oración y le pedimos al Señor que nos ilumine.
Querido Padre Celestial, te damos gracias por estas palabras, Señor, que nos has transmitido por medio del hermano Pedro, Señor. Ilumínalo, sigue bendiciendo para decir a un ministerio, Querido Padre Celestial, te pedimos, Señor, para que nos des sabiduría, Señor, para que día tras día, en la semana, en nuestros asuntos cotidianos, podamos ser iluminados de tu carácter, Señor, y podamos no ofenderte, Señor, en nada, Señor, no ofender a nadie, Señor, con nuestro comportamiento, Señor, y de ninguna manera te deshonremos, Señor, con ninguna acción, con ninguna palabra. Señor, perdónanos, Señor, por nuestra debilidad. Cúbrenos con el manto de tu justicia. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, no quiero dejar pasar esto sin decirles que están invitados esta semana a las conferencias de profecía. Empezamos a partir de mañana domingo a las 6:30 de la tarde, así que por favor no falten. Dios los bendiga. Amén.